Hola, buenas noches. Bienvenidos a la tercera temporada de Ronda de Editores. En días que están marcando a fuego la agenda política y económica de la Argentina. Acá vamos a analizar cuál es el impacto y las consecuencias políticas y económicas que tienen estos días sobre los políticos, sobre la dirigencia, sobre los empresarios, pero también sobre la vida cotidiana de todos nosotros. Recordaba el otro día un libro que había leído hace mucho tiempo, donde se decía que cuando uno tiene un buen diagnóstico del problema, tiene la mitad del problema resuelto. Quizás la pregunta que nos debemos hacer es si el gobierno tenía un buen diagnóstico del tema económico en estos últimos años, desde que se inició hasta el día de hoy, y en todo caso también preguntarnos quién tiene un buen diagnóstico hoy en la Argentina. Les voy a presentar a nuestros invitados, Daniel Fernández Canedo. Daniel, gracias por estar aquí. Gracias a vos. Editor jefe de Economía del diario Clarín. Te leí una nota que me encantó y al mismo tiempo me preocupó muchísimo, porque dabas unas cifras del resultado hasta ahora de la crisis realmente preocupantes. Sí, era una, bueno, en realidad la cifra no era mía, era del economista Miguel Bain, quien fue asesor de Scioli en la campaña. ¿Se fueron 10.000 millones? Se fueron 10.000 millones de dólares, sí. Y los datos de hoy del balance cambiario que dio a conocer el Banco Central esta tarde, da que en abril un poco más de 7.000 millones, en total en el año 10.000 millones de dólares, y que la crisis se llevó 10.000 millones de dólares, pero aparte no solo se llevó eso, digo, se llevó también la meta de inflación del 15%, donde los pronósticos ya hablan del 25 al 26%, o sea, una inflación de este año similar o posiblemente superior a la del año pasado, porque fue el 24,8%. Se llevó también, aparte de la meta, parte del gradualismo. Espera un poquito para que, si no, te quedás sin cifras. ¿Se llevó el gradualismo? Esto fue Alejandra Gallo, ¿qué tal? Del Cronista. Gracias, Alejandra, por estar aquí. Gracias por la invitación, es un gusto. Al contrario, es un placer que estés aquí con nosotros. ¿Se llevó el gradualismo también, como el dicho él? Bueno, es una gran discusión, ¿no? Vos decías al principio, el gobierno le erró al diagnóstico. ¿El gobierno tiene hoy un diagnóstico acertado? Sigue siendo la pregunta, ¿no? De algún modo, me parece que lo que el presidente Macri ha hecho con esta reorganización de todo el esquema económico, designándolo a Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, como el coordinador del área de economía, es tratar de pegar un volantazo. Veremos después cómo sigue la cosa, ¿no? Bueno, Sebastián Abrevaya, que es editor de política de Página 12. Sebastián, gracias por estar con nosotros. Por favor. Te leí un interesantísimo reportaje a Nito Artaza, que está muy enojado. Sí, Nito Artaza es un personaje un dirigente bastante atípico porque, bueno, humorista, todos lo conocemos por esa faceta, pero recordamos aquel Nito Artaza del 2001, ¿no? Sí, batiendo la cacerola en su momento, y era interesante lo que él señalaba de un informe que había elaborado el Fondo Monetario Internacional, una oficina interna que tiene de auditoría, que evaluaba cómo había actuado durante los 90. Ese informe se publicó en 2003 y fue muy crítico de las recetas que aplicó el Fondo Monetario durante los años 90. Es interesante también para leerlo ahora. También está Federico Turpe, ¿está bien pronunciado, Federico? Secretario de redacción de La Gaceta. Ustedes saben que hemos decidido en esta temporada la producción de incorporar en todos los programas un representante de los medios del interior, así que es un gusto tenerte con nosotros. El agradecido soy yo, o sea, soy el representante del federalismo en la mesa. Exactamente, nada más y nada menos. Y Javier Calvo, que es jefe de redacción de Perfil. Javier, gracias por estar con nosotros y felicitaciones porque están lanzando un canal. Canal abierto. Qué audaces que están y sí, en estos tiempos. Uy, sí, somos unos locos. Sí, para después del Mundial, primera señal abierta después de 50 y pico de años en la Argentina, así que estamos muy contentos. Ahora, ¿qué país, no, que se organiza todo antes y después del Mundial? Sí, de hecho, los cambios de gabinete que se venían mencionando la propia gente del gobierno venía diciendo que muchos de ellos estaban analizando post-mundial. No sé si como una estrategia o como parte de tenernos a los periodistas tranquilos para que no les hinchemos con las novedades. Sí, es probable. Y de hecho surgió el cambio antes del Mundial, ¿no? Se les adelantó. Sí. Javier,
¿Hoy Duhovne es el superministro ese del cual no se quería hablar? ¿O es un coordinador? ¿Hay un plan Duhovne? Me parece que hay... ¿Cuáles las implicancias políticas inmediatas que vos ves del tema de la crisis que hemos estado viviendo? Me parece que ahí es algo que va a empezar a caminarse ahora, que va a empezar a explorarse ahora, porque Macri no es, por lo menos por la gente que lo rodea, no es partidario de tener un superministro. Y de hecho la idea de que sobre el trípode de la jefatura de gabinete que conformaban Marcos Peña, Quintana y Lopetegui separara todo la gestión del día a día del gobierno, obedecía mucho a esa estrategia atomizada, sobre todo en materia económica, pero está claro que, como lo planteabas en el comienzo sobre el tema del diagnóstico, no hicieron un buen diagnóstico, ya no solamente de la crisis, sino de la manera de gestionar la crisis. Porque me parece que la manera de gestionar la crisis hizo que la crisis se agravara. Y me parece que el resultado es este. El resultado es que había que cambiarlo. Eso era lo que, de alguna manera, durante la semana pasada empezó a hacerse fuerte dentro del núcleo político del gobierno, de que era necesario hacer algunos cambios. Se lo había planteado María Eugenia Vidal al presidente, se lo había planteado Horacio Rodríguez Larreta, dos de las personas más cercanas al presidente, políticamente hablando, y desde a partir de eso surgió el tema de agrandar la mesa política, el regreso de Nicolás Caputo, que estaba el amigo presidencial sobre el cual Macri se respalda mucho para recibir consejos, y termina en esta designación de Duhovne, donde yo creo que no va a ser un superministro, sino que va a atender un poco lo que indudablemente no pudo hacerse de jefatura de gabinete por diferentes motivos. Alejandra, ¿es como un volver a las fuentes o al comienzo del gobierno, el regreso de Sanz, de Monzó, de Frigerio? Es como volver al nido, porque habían sido expulsados del paraíso. No expulsados, pero más o menos, estaban ahí en la periferia, ¿no? De algún modo yo creo que sí, ¿no? Me parece que el gobierno, después de haber ganado las elecciones legislativas el año pasado, se endureció, se redujo en su círculo, ¿no? Un gobierno que habla del círculo rojo, pero fortaleció su propio círculo íntimo, digamos, el presidente, y me parece que habían quedado afuera todos estos integrantes de Cambiemos, que tuvieron que ver con su origen y que me parece que son, en definitiva, los que le pueden aportar a Cambiemos ese timing de lo que está pasando en la calle. Me parece que la vuelta de Monzó, la vuelta de Ernesto Sanz, la vuelta de Morales, de todos estos políticos, tiene que ver con eso. Vos sabés que hoy hablaba con un intendente de Cambiemos, justamente, ¿no?, en Provincia de Buenos Aires, y me decía, me llamó Marcos Peña por primera vez en muchísimo tiempo, después de este golpe, sin duda, uno de los grandes perdedores, ¿no?, de toda esta situación, y me preguntó algo que me sorprendió, algo insólito. Me preguntó, ¿qué te dicen los comerciantes en la calle? Hacía mucho tiempo, me contaba este intendente, que no preguntaban eso, y me parece una linda anécdota como para ejemplificar, valga la redundancia, esto, ¿no? Me parece que el gobierno había perdido eso y ahora tiene la chance de recuperarlo. No estoy segura si lo va a recuperar, pero tiene la chance de hacerlo. Sebastián, a tu juicio, ¿cuáles son los primeros datos de este impacto político que ha tenido esta crisis? A mí me parece que yo estuve en la conferencia de prensa de Macri de la semana pasada también, y me parece que el mensaje claro con Duhovne y con esta idea de ponerlo como coordinador es: el déficit es la prioridad, bajar el déficit es la prioridad número 1 del gobierno a partir de ahora, y si lo puede lograr o no, bueno, dependerá un poco de la actitud que tome el gobierno. El tema me parece también que con incorporar nuevamente, ampliar la mesa chica y demás, hay que ver también hasta qué punto son escuchados estos dirigentes, porque estos dirigentes se fueron en algún punto alejando precisamente porque estaban en la mesa chica y no se los escuchaba. Y después yo quiero poner algo disruptivo, digamos, yo también planteo que, o sea, que no es que el gobierno está cometiendo un error y por eso esto está fracasando. Yo creo que el plan económico es
es bajar los salarios, bajar el salario real, porque el salario mínimo en dólares bajó $200, pasamos de ser el primero a ser el cuarto, que baje el poder adquisitivo de los trabajadores. Digo, no es un error que los fondos de inversión sean los grandes ganadores de este modelo hoy en día. Me parece que, digamos, eso sí, me parece hasta un punto tal vez un poquito ingenuo pensar que no se dan cuenta que BlackRock, que Templeton, que las grandes aseguradoras, que los grandes bancos son los beneficiarios de este modelo. Entonces me parece que hay que ver hasta qué punto este gobierno está equivocándose, no está tomando bien el pulso de la calle. Vos decías que este es el plan económico del gobierno. Yo creo que el plan económico del gobierno tiene que ver con beneficiar a un sector productivo, si se quiere, ni siquiera productivo, financiero, de grandes grupos concentrados, que incluyen a los medios de comunicación, que incluyen a la sociedad rural, que incluyen a los bancos, que incluyen a las petroleras. Y para que ese modelo cierre, bueno, hay que bajar salarios, hay que desregular la economía, etcétera. Me parece que va por ahí. Pero también necesita ganar elecciones. Bueno, ese es el gran conflicto. Bueno, eso es lo que le decía Melconian, ¿no? Eso es lo que criticaba Melconian. Hicieron, se la pasaron dando buena onda y demás, y no hicieron el ajuste que tenían que hacer. Bueno, para que ese modelo cierre, supuestamente, tiene que haber un ajuste. Bueno, a mí lo que me parece también muy interesante es cuando dicen, bueno, lo peor ya pasó de esta crisis. No, lo peor está por venir. Pues lo peor van a ser las consecuencias económicas de haber perdido $10.000 millones de reserva, de haber subido la tasa al 40%, porque todo esto se traslada a precios, porque las paritarias no van a subir en el mismo monto que va a subir la inflación. Las consecuencias económicas las vamos a ver enseguida. Federico, tu opinión sobre las primeras consecuencias políticas de esto. Yo coincido con tu introducción, con el análisis que hiciste. Además es un tema sobre el cual insisto a menudo, me obsesiono un poco con el tema del diagnóstico. Creo que quizás sí hay un objetivo, como decía Sebastián, claro de hacia dónde se quiere ir. Lo que creo que no hay coincidencias dentro del gobierno es cómo. Ahí tenés la salida temprana de Prat Guy en esa discusión. Pero lo que vos decías del tema del diagnóstico, hay un chiste, se le atribuye a los rusos, pero para mí aplica perfecto en la Argentina, que es, los rusos siempre dicen que el pasado es tan imprevisible como el futuro. Y eso creo que es un mal endémico que tiene este país, la Argentina. No nos ponemos de acuerdo, nuestra historia varía, depende de quién la cuente, ¿no? Y cómo la cuente. Entonces, no hay consenso en la historia de por qué pasan las cosas que nos pasan, mucho menos va a haber consenso en el diagnóstico. Y creo que las pocas veces que se ha logrado avanzar, ejemplos claros tenemos todos los días, ¿no? Hay un sector de la oposición que hace 2 años ha descubierto que hay inflación en la Argentina, llevamos 10 años de inflación alta, y de repente la famosa doble vara, ¿no? Y la lectura de la doble vara que aplica en este país. Entonces, si no hay un consenso sobre el diagnóstico de los problemas, es imposible que haya una salida, ¿no hay una cura. Es imposible además pensar el país a 10, 15 años, si no hay... Bueno, hay dos bibliotecas también, digamos. Hay quienes dicen que el conflicto es irreducible en la política, que siempre hay conflicto y que esta idea del consenso absoluto... ¿Vos no crees que la Argentina no necesita? Yo sé que hay dos bibliotecas, yo digo... bueno, ¿vos cuál lees más? Yo creo que hay intereses que son irreconciliables. Lo que sí creo es que tienen que resolverse democráticamente. Y eso es a través del voto, y eso es el que gana las elecciones, aplica un modelo económico dentro del marco de la Constitución y las leyes, y los que pierden asumen la derrota. Pero digo, no me parece que eliminar la posibilidad del disenso o esta idea de que todos tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde tenemos que ir en 50 años, eso es... No me parece que sea real, que sea posible. ¿Por qué? Porque todos tenemos intereses, porque los intereses son contradictorios y se tienen que resolver democráticamente. No, Daniel, bueno, pero me refería a la última gran crisis de la que pudimos salir, o medianamente salir, con Duhalde y Labaña, invitando a una mesa del diálogo donde participaron todos los sectores de la Argentina, incluso la iglesia y sectores de la sociedad civil que no tenían una participación directa en la política. Igual, con todo lo malo, todo lo bueno, el pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín para evitar que explote el país también fue otra... Bueno, creo que hay muchos ejemplos en la historia de la Argentina donde si hay objetivos básicos, estructurales,
Por supuesto, hay diferencias ideológicas y de perspectiva de qué es lo que cada uno imagina del país que son irreconciliables, pero sí hay ciertos consensos básicos. Daniel. Bueno, yo creo que esta crisis en materia política, el gobierno no devalúa, al gobierno lo devaluaron. El mercado hizo lo que el gobierno no hizo. Con lo cual no creo que sea un plan instrumentado, ni mucho menos. Creo que el gobierno va de atrás corriendo en esta crisis hasta el momento que llegó, que puso 5.000 millones de dólares sobre la mesa a 25 pesos el dólar y dijo, y acá la crisis se frenó. Y consiguió fondos del exterior. Ahora, me parece que eso suponer que es una política deliberada, yo creo que el gobierno erró en lo que fueron los tiempos, en el tema de cómo conectó esperar una baja de la inflación cuando estaba subiendo las tarifas de los servicios públicos, que venían de años de congelamiento y que es una política así decidida, es decir, vamos a darle precio para aumentar una producción de petróleo y gas que se destruyó en los últimos 8 años, 10 años. Con lo cual me parece que el error de alguna forma fue no coordinar esto de esperar una baja de la inflación cuando estaba subiendo los precios de las tarifas, y después lo que tuviste es que la Argentina se sabe que necesita 30.000 millones de dólares por año. Esto lo dijo el gobierno y que no es un problema de este gobierno. La Argentina viene con un problema de déficit y de endeudamiento que antes se hacía por otros medios, pero ahora se hace con el mercado, y cuando te agarra una situación de que sube la tasa de interés en Estados Unidos y vos tenés ese problema del rojo externo, bueno, te golpea como te golpeó. Golpeó a toda la región, pero la Argentina la golpeó más. Alejandra, ¿cómo ves el factor Carrió? En el comportamiento de Carrió durante estos días, y ahora ha salido de alguna manera a apoyar a Quintana, a decir, bueno, lo que le pasa, incluso algunas críticas que surgieron, por ejemplo, tiene que ver porque él se metió con los laboratorios. ¿Cómo la ves a ella? Mira, a mí, otra anécdota, ¿no? Si me permitís, que me parece que a veces las anécdotas ilustran, ¿no? Cuando fue empezó todo el tema de tarifas, ¿no? Que me parece que fue como el principio de la crisis, de algún modo, ¿no? Porque se mostró la debilidad política, ¿no? A flor de piel, y un peronismo que en ese momento no lograba encontrar un discurso que lo unificara, encontró la buena excusa. A mí me llamaron muchos colegas del exterior para preguntarme, para pedirme que les explicara, ¿no? Traté de hacer lo mejor que pude, justamente por qué Carrió, siendo parte de la alianza, y su sector político, siendo parte de Cambiemos, no respaldaban un 100% la decisión del gobierno de avanzar, de ir a fondo con el tema de aumentar las tarifas. De hecho, no estuvo en la votación. Totalmente, no estuvo en la votación. Recordemos la figura, digamos, que la oposición le puso en su banca con cartón y demás, fue todo un tema. Esto de Quintana que vos decías, me parece que es un mimo, ¿viste? Cuando estás muy golpeado, que siempre claro, hay alguien que... Ella tenía buena relación con Quintana. Pero queda claro, desde ya, pero queda claro que es uno de... Al pertenecer a la vicejefatura de gabinete y teniendo en cuenta que desde mi punto de vista quedó justamente golpeada. Esa es el área que fue golpeada, me parece que lo de Carrió fue como decir, le damos un mimo. Por supuesto que Carrió no da puntada sin hilo, ¿no? Me parece que también, si vos querés, le está hablando al flamante coordinador económico Duhovne. Estoy acá. Javier, el factor Carrió. Sí, la verdad que también esto de Carrió se suma a lo que hizo la semana pasada, que salió también en una sobreactuación llamativa a apoyarlo a Marcos Peña. El país está sobreactuado, me parece. Sí, ¿no? claro. Totalmente. Y creo que Lilita muchas veces encarna el reinado de la sobreactuación. Porque es la desmesura. Cuando dijo que hay que matar a Durán Barba, maten a Durán claro, Barba. Era una metáfora. Claro, era una Bueno, metáfora. Ahí mismo fue que lo apoyó mucho al jefe de gabinete, que ella ya se daba cuenta que el horno no estaba para bollos, y porque además veía que se venía esta mesa chica ampliada con la que ella no está de acuerdo. Ella no está de acuerdo con esa mesa chica ampliada. Le gustaría que la mesa chica fuera chica, siguiera siendo chica. Hay varios de sus enemigos políticos, como Sanz, el radicalismo, con el cual ella fue muy descalificadora en alguna oportunidad,
como el mencionado Nicolás Caputo, al que detesta. Entonces me parece que también ella juega ahí también un poco al equilibrio, rara palabra en ella, pero juega un poquito al equilibrio dentro de las internas de poder que hay todavía dentro del gobierno, y que se verá si con esto de la coordinación de Duhovne se pueden zanjar. Bueno, vamos a seguir con este tema en el próximo bloque, y también les vamos a preguntar qué nos puede pedir el Fondo Monetario Internacional, porque hemos estado en una relación un poco si es más bueno, si es más malo, insólito. En el próximo bloque.